Buen día jueves, deseando que la gracia de Dios nos acompañe desde el primer momento, del primer despertar nuestro en esta mañana. Y quiero hablarles sobre por qué la gracia es tan sublime. Ayer hablábamos y tocábamos un poco sobre este himno precioso que es Sublime Gracia del Señor, y se me cruzaba por qué no explicar por qué la gracia es sublime. Y antes quisiera que reflexionáramos si existe algo en nuestras vidas en la que podamos describir sobre un tema de reflexión humillante, como por ejemplo que nuestro corazón se estremeciera solo de pensar en algo que habíamos hecho. Puede ser cualquier pecado, un acto de inmoralidad, perversión, un aborto, o cualquier otro pecado, tal vez no tan escandaloso como pudiese escucharse, ¿no? Pero pensar en algo que una reflexión humillante, ¿verdad? Que nosotros tuvimos mucho antes de conocer a Cristo. Y antes de que Jesús llegara a nuestras vidas, probablemente hayamos tenido oportunidad de poder conocerle alguna u otra vez, pero quizá por X razón le pudimos haber dado la espalda o dijimos este no es el momento. Y posteriormente, después de haberlo conocido, quizás pudimos preguntarnos por qué Dios no me guardó, por qué Dios no me liberó de aquellas cosas. Si había una historia que Dios estaba escribiendo ya sobre mí, ¿por qué? Al igual que este escritor del que hablábamos ayer, John Newton, él nunca olvidó las maneras horribles en que él pecó contra Dios y contra otros. Antes de que su vida fuera transformada por el Evangelio, pudo experimentar libertad de la culpa y de la vergüenza de su pasado, gracias a la sublime gracia de Dios. Él nunca olvidó la maravilla de esa sublime gracia. Siempre tuvo un profundo remordimiento por lo grande de su pecado, pero también tuvo un gozo profundo por la grandeza de la gracia de Dios. Esa etapa triste para reflexionar acerca de donde hayamos estado en nuestras vidas, o el daño que nos causó, o las relaciones que se habían roto antes de la gracia sublime de nuestro amado Dios nos encontrara. El lamentarse por todo eso no debería de esclavizarnos o darnos vergüenza por una culpa pasada, pues Cristo, Él, con su sublime gracia, nunca dejó de maravillarse por el hecho de que nosotros pudiésemos aceptar y amarnos sus hijas. De hecho, uno de los versículos, el Salmo 34, en el versículo 6, dice: este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. Él se veía a sí mismo como un hombre sin esperanza y desamparado, fuera de la gracia de Dios, pero que había sido rescatado por esa misma gracia de Dios, refiriéndonos a Newton, ¿verdad? Al igual que cualquier caso de nosotras. Ahora, algunas de nosotras no hemos conocido otra cosa que la sublime gracia de Dios, probablemente, o nunca escuchar algo del Evangelio porque de otra manera, porque lo hemos venido escuchando, o lo han venido escuchando tal vez desde que nacieron, desde chiquititas. Yo recordaba a alguien hace poco, preparando este mensaje, que me decía que tenía, bueno, cuando yo estaba recién conversa,
que por cierto yo acepté a Cristo en el año 2006. Y ese año pues el Señor me rodeó con su gracia por todos lados. Una de las personas que se hicieron presentes para presentarme el Evangelio, luego de que yo ya había aceptado a Cristo, en más de alguna ocasión me dijo: yo envidio la situación de amor por Jesús que usted tiene en este momento. Y yo le pregunté por qué. Me dijo: porque yo siempre nací en el seno de un hogar cristiano. Yo nací ahí, yo crecí ahí. Y yo envidio esa forma en que usted vive el amor de Dios, porque usted viene del mundo, viene de vivir cosas que yo no he vivido y ha experimentado de una forma diferente la gracia de Dios. Y creo que así como yo, también hay seguramente hay muchas historias preciosas que podríamos llegar a compartir. Así que, aunque de donde Dios nos ha librado no es de actos o pecados tan horribles que pudiéramos haber cometido, o como los que otros han cometido, no es de ese corazón que estaba en contra de Dios y que era rebelde en contra de Dios y que quería hacer las cosas a su manera. Y eso ya de por sí merecía la ira y el juicio de Dios. Pero si pensamos que somos buenas personas, o de una bondad innata, que hacemos todo bien, que si tenemos todo tipo de autoestima y una gran imagen de nosotras mismas, ¿para qué necesitaríamos a Jesús? ¿Para qué necesitaríamos su gracia? La gracia de Dios nunca nos parecerá verdaderamente sublime si no nos hemos visto a nosotras mismas como una infeliz perdida, perdón la palabra porque se oye feo, y ciega. De hecho, el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis habla sobre aquellos que creen que hacen todo bien, comparándose con todos esos otros pecadores allá afuera. Él dice: estás ciego. Piensas que puedes ver, crees que estás bien vestido, crees que eres rico. No te das cuenta que eres ciego, pobre, infeliz, desnudo y miserable. No ves tu verdadera condición. No es sino hasta que vemos nuestra verdadera condición y continuamos pidiendo a Dios que nos la muestre, que veremos las sublimes riquezas de su misericordia y su gracia. Si, volviendo al autor de este himno, si él no hubiese tomado la iniciativa, si Dios no hubiese tomado la iniciativa y de otorgarnos su gracia, nunca hubiéramos creído. Esa es la sublime gracia. La gracia de Dios puede salvarnos, puede salvarte a ti, y la gracia de Dios puede salvar a ese hijo o hija, o esa pareja, o ese padre, ese compañero de trabajo, ese vecino, ese amigo, o aquella persona que nos pesa en el corazón, que sentimos esa carga y que probablemente pues nos esté pareciendo que está perdido. Ahora yo insto a parte del himno que dice: por mucho tiempo me deleité en la maldad, imperdurable ante la vergüenza o el temor, hasta que un nuevo objeto impactó mi vista y detuvo mi feroz carrera. Yo quiero decirles que quizá tengamos algunas cosas en nuestro pasado que nos puedan llenar de vergüenza con solo pensar acerca de ellas. Y debemos de pensar en cómo la gracia de Dios nos escogió, probablemente cuando no lo estábamos buscando, ni estábamos conscientes de que teníamos esa necesidad de Cristo. Pero Dios nos mostró esa necesidad. Él nos muestra esa necesidad. Él mostrará esa necesidad para esa persona que queremos presentarle.
Él preserva, Cristo restaura, perdona y escoge para predicar la fe que Él tanto, tanto anhela que compartamos con otros. Por el día de hoy nos quedamos hasta acá, dando gracias a Dios por esa gracia, por esa sublime gracia para con nosotras, para con cada una de nosotras. Y nos vemos el día de mañana. Bendecido día.